Hola a todos, bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. En esta ocasión veremos y continuamos en el libro de Apocalipsis, es la sesión 180, la parte 3, y estamos en la última parte del capítulo 3 también. Así que empezaríamos a ver el último mensaje que se le escribe a la iglesia, en este caso a la Odisea. Esta es la última iglesia que se escribe. Entonces voy a leer los pasajes del 14 al 22, vamos para tener un contexto y después volvemos a analizar algunos puntos de cada parte del versículo. Con el énfasis que se le ha estado dando que ver la relación que va a tener con el Antiguo Testamento y no una relación de tipo emocional o de una situación circunstancial que esté pasando una iglesia o que esté pasando una persona en sí, las cuales muchas veces erróneamente son tomados para poder justificarse y querer dar ánimos y querer dar otra cosa. No, aquí lo importante es que estos 7 mensajes, y es para la iglesia completa, universal, y es para toda. Son los 7 completo en plenitud para todas las iglesias. Pero sí que esta parte de la iglesia, perdón, de la imagen, del mensaje de la Odisea, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén. Okay, quiero que observemos el amén. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la última parte del capítulo 3 que se tiene. Hay muchas cosas, y este es uno de los versículos conocidos porque erróneamente muchas veces utilizamos el versículo 20 que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Ok? Entonces aquí hablas lo utilizan muchas personas para poder evangelizar. Es un versículo erróneamente utilizado. Y si quiero enfatizar eso, que no es un versículo, y lo vamos a ver por qué. Porque en primer lugar está hablándole a una iglesia. No es una cuestión de evangelismo personal en esto. Y también la iglesia tiene, la Odisea tiene las peores circunstancias que se tienen, ¿ok? Que se tienen aquí. Entonces dice, entraré a él, o sea, a él, no, habla, entra a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí va a hablar de una cuestión de una relación, pero no tiene nada con una cuestión de conversión. Las conversiones o la regeneración, más que la conversión, se hace por medio de la predicación del evangelio, cuando el Espíritu de Dios hace que el hombre lo entienda, nada más. Y cuando lo entiende, es algo así de sencillo, ¿ok? No es algo así que dijera, si no sé, teología o muchas cosas, cuestiones. Lo importante es otro, pero tampoco quiero yo disminuir, que por lo tanto entonces ya no le pongo atención, ¿no? Porque también es importante ir creciendo siempre en el conocimiento de Dios en todo. Entonces, es algo que yo quería aquí puntualizar. Ese es otro de los versículos que también equivocadamente que hablan que yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Esa es otra cuestión que habla de que, ahorita vamos a interpretar, vamos a ver a qué se refiere un poco eso, pero muchas personas quieren verlo, los he escuchado también, como que tú sí sea así, que tú no sea no. Eso no tiene nada que ver.
¿ok? No tiene nada que ver con esto. Vamos a ver por qué. Porque hay una connotación, de una vez lo comento, bíblicamente en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a lo que es frío y a lo que es caliente, ¿ok? Esa es una cuestión importante y lo que es también tibio. Entonces, pero aquí es tanto lo caliente como algo puede ser de una persona buena, algo bien y el frío algo malo. Entonces, ¿por qué nos dice o diría que no eres ni frío ni caliente y que dice, o que dice, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré? Entonces, ahí dice, sería mejor yo frío, sería yo mejor caliente. Entonces, se contradeciría demasiado ese punto. Así que, en resumen, todo lo que tenemos aquí. ¿De qué trata esta pequeña carta? Es Cristo está condenando a la iglesia de la Odisea por su ineficiente testimonio y su condición espiritual deplorable. Y exhorta a sus miembros a preservar del fiel testimonio, haciendo fieles haciendo ellos fieles en su testimonio y renovando su comunión con él y reinar con él. Así nada más de sencillo es básicamente un pequeño resumen de lo que va a tratar. Así que, ¿qué se refiere Cristo? Porque es Cristo el que está hablando, si lo vemos aquí, aquí el amén. Si vemos en todas, siempre es Cristo escribiéndole, ¿ok? Entonces aquí él se está dando como el amén, el testigo fiel y verdadero. Así que, y aquí la pregunta, ¿a qué se refiere Cristo cuando él mismo, porque él mismo se refiere como el principio de la creación? Después, ¿cómo se relaciona esto con la situación de la Odisea? ¿A qué se refiere cuando se les dice que sean fríos espiritualmente, en cuestión de pues, hubiera sido frío o caliente? ¿Qué significa comprar oro de Dios, ropas blancas y colirio para los ojos? O sea, esto es lo que vamos a tratar de ver un poquito en estos pequeños versículos iniciales, porque aquí la primera es la descripción en la introducción que dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Se remonta esto nuevamente al mismo capítulo que tenemos en el capítulo 1, versículo 5, donde dice, y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vean una cuestión aquí. Aquí habla y se enfatiza un poco más el primogénito, el primero de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y te habla también de testigo y fiel. Y vemos aquí esta palabra, el testigo fiel y verdadero. Entonces, aquí hace referencia a estos versículos. Entonces, hay una cuestión de, o sea, de coherencia en el mismo libro del Apocalipsis. Entonces, es el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, que esto, si recordamos un poco, está en términos, porque el que estaba muerto y también pues, y ahora vive y está ahí presente, es que se refiere a la resurrección. Y digo resurrección porque aquí va a decir el principio de la creación de Dios. ¿Ok? Este punto, este es importante que lo observemos porque también es otra información que nos va a ubicar sobre el versículo este. En el versículo, perdón, 18, se pone el 5 del capítulo 1, dice, y el que vivo y estuve muerto, lo que comentaba, eso es el que resucitó. ¿Ok? El que vivo, y porque estuve muerto, ahora vivo, el que ha resucitado, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, o sea, ha resucitado eternamente. Y después dice, amén. Amén es así sea. Ok, es una de las definiciones de este amén con A minúscula. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ya habíamos visto el que controla todo. Cristo como el principio de la creación que estamos viendo aquí, principio de la creación, no se va a referir a nada que esté relacionado al Génesis 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y después y ni a su fundación tampoco del mundo. No tiene nada que ver con esto, la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en el contexto del libro está enfocándose a la cuestión de esta resurrección. Así que esto es, sino a su resurrección
y se va a referir y se refiere a esta nueva creación que va a ser esperada en los últimos días. Estamos en el libro del último vamos a decir, de Apocalipsis, de la que se va a revelar, revelaciones, pero es escatología de los últimos tiempos. Entonces también eso es más coherente. No estamos viendo, va a enfocar obviamente en la nueva creación que se tiene, pero ahora apunta a esta nueva creación, ¿ok? Al igual que, como comentábamos, Juan capítulo 1, cuando habla que en el principio y era el verbo y el verbo era con Dios, y si comparamos en el Génesis, está hablando de otra creación, de la creación del mundo, y después aquí está hablando de esta nueva creación que va apuntando al creyente y que va apuntando finalmente al reino de Dios, ¿ok? Entonces son estos puntos importantes porque si yo nada más mentalizo que estoy hablando de la creación, pierdo el punto de la resurrección, que es lo principal, ¿ok? Así como Pablo también esto lo describe, perdón, describe a Cristo como lo pone en Colosenses 1:18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Observen, ¿no? No está hablando de este concepto, que este es Colosenses, no Apocalipsis, pero vean que Israel ya deja de ser. Pablo lo elimina totalmente, ya no habla de este Israel como tal, sino se va a referir cuando habla de Israel, al Israel en términos de todo el pueblo, en términos pactuales. Dice, Él es Él que es el principio, vean, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta nueva creación. Entonces vemos que el principio primogénito de todos estos, de los muertos, de todos los que vamos a morir y vamos a resucitar, él habla precisamente de esta nueva creación. ¿Ok? Ahora, el amén que se utiliza aquí, he aquí el amén. Y vean que es una A mayúscula y está en una manera de sustantivo. ¿Ok? Está en sustantivo. Y el único lugar que en la Biblia que se usa como sustantivo, está en Isaías. No hay otro más. Entonces, para poder entender, porque el amén, ¿a qué se refiere? El así sea, no. Entonces, tenemos que irnos a Isaías en el 65, 17, pongo un poquito, aquí al 16, en esto, perdón, el 16 no 17, y vamos a ver una cosa, es en el 16, ahí 17 está mal, pero dice, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, fíjense, lo pongo en azul, porque esa es una traducción que viene de precisamente porque él dice, por el Dios del amén, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces es una profecía de escatológico, como vemos aquí, y va viendo aquí, habla de esta nueva creación, de la creación. ¿Ok? Ciertamente es de la creación de allá, pero aquí el énfasis ya estamos viendo, porque esa creación fue el preámbulo, la antesala de realmente la creación de acá. ¿Ok? Y vemos aquí que dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Algo importante. Lo comentábamos en algunos otros sesiones. Importante ver los nuevos cielos y la nueva tierra. Cielos en plural, singular en tierra. Aquí va a haber la parte de la creación, si yo lo quiero ver, y eso sí quisiera que pusiéramos un poquito de atención, en términos de cielo y la tierra, ¿cuáles? Ya habíamos dicho una cuestión que pensemos que son dos planos, que no están juntos, ¿ok? Muchas personas creen que, por ejemplo, que uno muere y va obviamente a los cielos y no otro lugar final es ahí. Como que si la tierra fuera a los cielos, es un error. Lo que tiene que bajar es los cielos a la tierra, tiene que tocarse. Si lo vemos en términos de una línea así de tiempo, el plano del cielo o el reino, ¿verdad? De los cielos, porque son tres cielos, el cielo que vemos es el primer cielo, el cielo del segundo cielo de los astros y el tercer cielo es donde está el trono de Dios como tal, como lugar. Entonces,
cuando dice crearé nuevos cielos, en todo ese plano de los cielos y la nueva tierra, es que se van a ir juntando, ¿verdad? Se van a ir juntando como ese momento de una nueva creación en su condición de terminación. Y el que los va a juntar, y esto, como he comentado también, como vemos cuando tiene Jacob, sí, Jacob el sueño de que la escalera y que suben y bajan ángeles y todo, después en el libro, en el Evangelio de Juan, dice lo mismo, pero ahora Jesucristo dice, eso soy yo. En otras palabras, el punto de conexión entre los dos planos del cielo y de la tierra es Cristo. Y se va juntando, el cielo va bajando y aquí. Ahora, una cuestión. El Edén, fíjense bien cómo está aquí. El Edén es el paraíso, ¿ok? Es el paraíso. De hecho, si ustedes ven que es que cuando muere una persona, cuando muere o cuando están en la cruz, Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso, en el Edén. No dice estarás en el cielo, en el trono de Dios. Ahí no dice eso. Entonces, aunque significa básicamente lo mismo, lo que es ahí en términos prácticos, pero el Edén va a ser el lugar, es el paraíso, va a ser el punto, es cuando Dios creó todo, el cielo, los cielos y la tierra, los crea ahí, los dos, porque los cielos no han sido eternos, porque se van a también a renovar. Y esto, lo que va a venir es que Jesucristo, pero cuando se hace, se crea en el Edén un jardín, ¿ok? Y ese jardín va a ser el jardín del Edén. En pocas palabras, esa es la sucursal, como si hubiéramos visto, de donde está la presencia de Dios en la tierra. Por eso se considera también el jardín del Edén como el primer, como un templo. ¿Ok? Y esto sigue siendo teología reformada, ¿ok? En primer templo que se va desarrollando en toda la historia de la Biblia. Usted me estoy desviando un poquito porque es importante que veo cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, después que esto pasa, va creciendo más, pero es Cristo el que los va uniendo estos dos, digamos, planos como tal, y se van a juntar y lo va a apuntar. Pablo en Efesios, en el capítulo 1, ahí dice que Dios está reconciliando todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, en Cristo. Eso es básicamente los está juntando y los va a juntar en Cristo todo y al juntarlo entra realmente la nueva creación. Entonces, desde ahí también esto apunta totalmente hacia la cuestión escatológica. Por eso también es absurdo dejar de que cuando una persona muere, ¡pum!, está en el cielo o en el paraíso, básicamente lo mismo así. Eso no es, sí es correcto, pero no es su lugar final. El creyente, el que no es creyente, se no va para ahí, al cielo. Eso no es de todo correcto porque otra vez vendrá Jesucristo, será las personas que están ahí y con los demás arrebatados, lo encontraremos en las nubes, bajaremos a la tierra, no nos vamos al cielo y nos evitamos y nos quedamos en ese periodo de 7 años de la que le hablan de la gran tribulación para no entrar. Eso es totalmente dispensacional, no es correcto, sino que regresamos aquí, viene el juicio y se acabó todo. Ok, entonces eso es el punto, porque dice aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria. Entonces, esto del Dios de verdad, por el Dios de verdad jurará, ok, y aquí habla y vean cómo el mismo pasaje de Apocalipsis está conectando esta parte con Isaías, tanto en el 16 y el 17, pero vean que es el Dios del amén, el amén, y va a hablar de esto de la nueva creación, fíjense aquí, bueno, aquí, he aquí el amén, ok, el Dios de verdad, el testigo fiel y verdadero, vean que es casi lo mismo, el principio de la creación de Dios. Si yo tomo esto, principio de la creación de Dios, testigo fiel y verdadero y el amén, así lo estoy leyendo al revés, y si lo veo aquí, es igual, Dios de verdad, eso lo voy a demostrar ahorita que es el Dios del amén. Y después aquí va a estar hablando también que dice
el Dios de verdad bendecirá y juraré por la tierra por el Dios de verdad, que el amén. Y aquí habla que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Está hablando exactamente de lo mismo. Entonces, no es por eso que no está hablando de la creación de la tierra. Entonces, esta es de la cuestión, de la Biblia, la parte de esta en el griego, nada más para que veamos, este es Isaías, este, Isaías 65:16. Y vemos aquí, que está en inglés, pero quiero que vean aquí, amén. Y dice aquí, de verdad. Entonces, este también es el Dios de verdad. Es la única parte en la Biblia que aparece esto. Entonces, los teólogos que leen todas estas cosas y investigan, y obviamente ven más teología, apuntan, dicen, ¿dónde habla con A mayúscula? ¿Por qué a qué se refiere? ¿Por qué en sustantivo? Y empiezan a ver y analizar, no divagando, porque también uno quiere volver a hacerlo y se siente ya el teólogo y empieza a divagar, no divagando, pero esto lo comentan y está aquí la traducción. Amén. El Dios de verdad. ¿Ok? Entonces, ya vemos que está refiriéndose a la cuestión de verdad. Entonces, ¿cuál es esta bendición del Dios del amén? Es la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Que cuándo es eso? Es el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, es la bendición, es la promesa del reino de Dios. Una nueva creación en donde, fíjense bien, Cristo y su resurrección es el inicio de todo. ¿Ok? Ahí empieza. Cristo se identifica como con los de la Odisea, como el amén, el testigo fiel, el verdadero, precisamente porque es el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Vean lo sorprendente del cumplimiento de esta profecía que estaba dirigida a Israel, pero ahorita va a la iglesia. Israel ya deja de ser como nación. Se habla de Israel en términos espiritual. Pablo, como lo hemos dicho también, de dos naciones hace una y habla de esta Israel de espiritual, no del otro. ¿Ok? Ya la tierra, ya Israel, político, no tiene absolutamente ya nada que ver. ¿Ok? Entonces, dice, es fiel y verdadero, hablando en términos de fidelidad, la cual ellos carecen. Ok, esta fidelidad es esta fidelidad la cual carece la iglesia de la Odisea. Ellos necesitan el poder de su resurrección, ya que están espiritualmente muertos. Y eso es coherente también porque ¿qué es el poder de el poder de su resurrección? El Espíritu Santo. Pero también es parte que el Espíritu Santo, junto con la predicación del Evangelio, el cual da vida por medio del Espíritu Santo, es el que requiere la cuestión de la vida. Entonces, en la iglesia de la Odisea, todo está mal. No existen algunos, ok, vean bien una cosa, todos están mal. No existe algunos que dijeran, como en la iglesia de Sardis, que había y quedó un remanente. Aquí no hay nadie, aquí están todos contaminados, podridos. Y de hecho, vean cómo les dice, y les dice bien fuerte, ¿no? No les dice suavecito para aquellas personas que creen que Cristo o sea, todo cariño, todo dulce, no es así. Dice, ¿cuál es esta bendición del Dios del amén? Lo comentábamos, ahí se fue atrás, yo creo. Sí. Dice después en el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, aquí lo importante que los de la Odisea comenta, no son fríos ni calientes, sino son tibios. Muchas veces uno cree que ay, la persona es tibia y que está mal. No, 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 no quiere decir que el ser tibio está equivocado. Esto no está hablando de esta cuestión de tibio. ¿Por qué no está hablando? ¿Ok? En primer lugar, si se considera calientes como algo bueno, los buenos, y fríos como malos, porque entonces prefiere que sean fríos en lugar de tibios. ¿Ok? Por eso no, esta cuestión no puede decir, ay, pues caliente o frío es mejor estar mal o estar bien, pero nunca así en gris, ¿no? Tibio, porque los va a vomitar de mi boca. Este es un versículo tan mal empleado, porque lo usan, pues de frío o caliente, porque si no te voy a vomitar de mi boca.
no está bien empleado. Y la razón es esta, que esto se refiere a dos ciudades, y lo vemos, voy a hacer una, ya tenía ahí el material, ya se había dado en otras sesiones, pues lo voy a subir, en donde explico con más claridad esto, ¿no? De las dos ciudades, que una era el Hierápolis y la otra era Colosas, dos ciudades en las cuales en una estaba la cuestión de las aguas calientes que tenían una función medicinal. Entonces estaban muy pegadas a esto. Entonces se hace, la misma carta hace una referencia a lo que está físicamente en el momento, las dos ciudades, la de Hierápolis y la de Colosas. Entonces, una tiene agua caliente y básicamente son aguas termales, ¿ok? Y también las aguas frías. Ambas tenían una utilización medicinal. Y el día de hoy también muchas personas van a las aguas termales y ahí se, para pues, las cuestiones medicinales y también las frías. Al día de hoy existen estas dos, por ahí estas dos cosas siguen existiendo. Y dice también que en la Odisea no se tenían la propia ciudad, las otras dos tenían estas, pero la ciudad como tal no tenía nada. Así que se tenían que entubar, ¿ok? Y al entubarlo se enfriaba y no servía para nada. Solamente lo utilizaban para purgar y escupirla. Es por eso que en el versículo que dice aquí, en el de ojalá fueses frío o caliente, ojalá sirvieras para algo, porque lo otro, porque eres tibio, no es ni frío, porque eres tibio ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, porque es precisamente lo que utilizaban esta agua tibia para escupirla, purgarla. No sé, no era nada cuestión de medicinal. Y ellos estaban en una situación de enfermedad, digámoslo así, porque vean que no tiene absolutamente nada, no hay, están espiritualmente muertos. No olvidemos, están espiritualmente muertos. Entonces, a las aguas frías eran medicinales y las calientes igual y la otra para escupirla. Así que eso es la cuestión así importante que quisiera que vea. Entonces, básicamente, en eso su fe no era efectiva. ¿Ok? Y esta parte de la fe tiene que ver un punto importante porque esa es la causa que tenían en compromiso con toda esta ciudad, con la relación de la idolatría. Habían aceptado esta cultura, se identificaban más con la cultura que con Cristo, ¿ok? Y por eso también dice, Cristo dice, tampoco Cristo los identificará como sus testigos fieles. O sea, la iglesia había aceptado, esta iglesia de la Odisea, todo lo que estaba pasando. Era una ciudad progresista en eso. Tenían todo, y ahorita vamos a ver lo del dinero, y para que dé más caso, más sentido. Dice, porque tú dices, soy rico. Era una ciudad así económicamente fuerte, y era lo que ellos tenían, pero todo esto les está como consecuencia provocando esa muerte espiritual. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ok, las riquezas, ahorita voy a hablar de las riquezas, lo único que sirvieron es precisamente para mal. Y no sabes que tú eres un desventurado, le dice Jesucristo, vean, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, ellos se sentían con su cuestión de riqueza totalmente justificados y creídos, pero ante los ojos de Dios era otra cosa. Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En el Apocalipsis se utilizan las palabras rico y enriquecido como para describir a aquellos que han prosperado al asociarse. Fíjense bien una cosa aquí que no quiero que nos confundamos, porque también aquellas personas que tienen riquezas y cuando entran aquí, el primer versículo que van a decir, bueno, es que el amor al dinero, ese es el problema, es el mal de todas las cosas, y se empiezan a querer defender así, pero esto no estoy hablando en ese punto, porque aquí es cerrarse, dice, se tiene una relación de asociarlos con lo corrupto y lo que no es de Dios en el mundo. Entonces, hay muchos versículos, voy a ver algunos, que esto habla, por ejemplo, bueno, aquí
los de la Odisea se han alineado con las fuerzas económicas, o sea, con todas las riquezas de todo el pueblo, así de toda la ciudad, y se relaciona con la idolatría e inmoralidad. Veamos que cómo esta cuestión de idolatría e inmoralidad socialmente ya se estaba viendo en otras de las cartas, o sea, no de las iglesias. Esto no es algo nuevo. Por ejemplo, en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es correcto las riquezas? ¿Ok? En esta cuestión sería alguien que se podría pensar y preguntar, ¿no? Y como comenta aquí, observemos que no es enfatizar la pobreza tampoco, porque yo por eso no tengo dinero y por eso soy pobre, y también ese es latigarse, y ese es un concepto erróneo chiquito, equivocado bíblicamente. No es de enfatizar la pobreza y de sobre la riqueza, ya que parte de la bendición de Dios a Israel en aquellos tiempos, en cuestión de versículos, era su prosperidad. Y ahora esta misma prosperidad que todos tenemos está enfocada a la iglesia que va apuntando hacia el final. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante de las cuestiones no es tanto de que es mala riqueza o no, sino lo importante es la administración de lo que Dios da. Hay muchos versículos, las riquezas tienen una finalidad, porque no todos los que tienen dinero Dios aún así los está dando. Vimos en Jeremías ahí en el 12 como dice que tú los has bendecido al malo y le has dado riquezas y todo, ¿no? Entonces, ese es, lo pregunta que por qué, ella después dice porque los va así de esa manera justa, enjuiciarlos. Y entonces habrá la cuestión de su juicio y habrá ya su castigo final. Entonces, lo importante aquí es la administración de esas riquezas, pero para no salirnos, la iglesia de la Odisea, por ser una ciudad rica, se, se pierde, se mezcla, introduciendo las idolatrías y la inmoralidad propia de esa ciudad. No estoy diciendo que las riquezas traen idolatría, ni tampoco lo otro, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo, vemos a Salomón, ¿ok? Y vemos una cuestión aquí, por ejemplo, en Oseas capítulo 12:8 dice, mercader que tiene en su mano, es un castigo, ¿no? Mercader que tiene en su mano peso falso. Mercader es el rico, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Vean que la manera de administrarse es el problema. Nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Siendo ricos, ellos creen que están perfectamente. ¿Ok? El mercader que tiene en su mano un peso falso. Esto equivale a una deshonestidad bíblicamente hablando. Entonces, y se creen que tienen todo bien y todo lo demás, y tronos y todo bien con Dios y no van a encontrar ningún problema, porque dicen mi trabajo lo ha dado, pero el problema es la administración como tal. Después en Oseas 2, igual en el 5 y en el 8, era Oseas 12, ahí los pongo separados, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Vean que básicamente la misma idea de que ellos se sentían que estaban bien. Pues aquí los amantes de Oseas, porque recordemos que Oseas se casa con le piden que se case con una prostituta, se va con sus amantes que me den pan y a mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida, ¿no? Y no reconoció que Dios le daba el trigo, el vino, el aceite y le multipliqué la plata y el oro y la ofrecía Nabal. Ahora vean que esto mismo, o sea, habla de Dios como tal, el Padre, pero ahorita es Cristo el que le va a decir, ¿saben qué? Ustedes y los va a hacer irónicamente y en comparación, porque les va a decir, como dice, son miserables, pobres, ciegos. Esa es su relación real. Y después le dice, compren de mí oro, puro, puro.
purificado en el fuego, que son los versículos que vamos a ver. Oseas declara que Dios los ha encontrado, no ricos, sino inútiles. Vean la administración. En Oseas 12:11 dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente, vanidad han sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Vean la cuestión de la riqueza, vean todo esto y cómo los encuentra totalmente este, los ha encontrado no ricos, sino inútiles en esto. No se está enfocando a la cuestión material. Nuevamente en los versículos dice, por tanto, el mismo capítulo que estamos viendo, yo te aconsejo que de mí compres oro. Después de tener su situación totalmente inútil, ¿qué es lo que hace ahora Cristo? ¿Quién le aconseja? ¿Quién está viendo? Yo, Cristo, te aconsejo que de mí, ¿de quién? De Cristo, que me compres a mí oro refinado en fuego. Entonces uno dice, ahora ya Cristo ya vende oro. No, dice, para que seas rico. Vean la comparación, aquellos que se creían ricos y estaban inútiles y pobres. Y esa riqueza los llevó totalmente a tener una infidelidad y una inmoralidad. Y dice, y sus vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es esa sustancia para limpiar y que no se infecte. ¿Pero por qué? Porque no ven, para que veas, así los ponen. Ellos creen estar bien, pero Cristo los pone como, o sea, con vergüenza, desnudos y ciegos. O sea, esa es su verdadera situación delante de él. Ellos deben comprar ahora oro refinado en fuego a Cristo. Esto es una expresión de pureza, ¿ok? ¿Por qué? Porque también el fuego, al poderlo refinando, se va haciendo más puro. Ahora vemos en dónde habla esto de pureza. Y en primera de Pedro 1:7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, pureza, ¿ok? Sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto apunta, obviamente, otra vez manifestado Jesucristo en la cuestión de su venida, en su segunda venida, segunda y última, no hay segunda, tercera ni cuarta. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es escatológico, 100%. Leo otra vez el 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso cuando lo veamos, ¿verdad? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es hasta el final, pero es en su cuestión de, de cumplimiento total. Ya nuestra salvación ya fue, ahorita, ya nuestro juicio ya fue, pero todavía no. ¿Ok? Y ya somos salvos, pero todavía no, porque todavía no entramos en el reino. Hasta cuando entremos en el reino ya todo tendrá su culminación final. Así que dice, por lo tanto, otra vez el mismo versículo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, pureza, para que seas rico. Ok, vestiduras blancas para vestirte. Les está hablando que deben ahora de purificar. Ok, ¿por qué? Porque están desnudos y que no se descubra tu vergüenza, porque esa es su situación. Haz esa comparación. La vergüenza de tu desnudez es un lenguaje utilizado cuando Dios acusa en esa cuestión de desnudez a Israel y a otras naciones. Vean que lo usa Israel y ahorita ya es en la iglesia. Dejó de ser Israel. Vean otro versículo. No dice para que tú, Israel, no dice eso. Y otras naciones de participar en idolatría. Entonces, algún versículo por aquí
otro más, que habla del juicio sobre Babilonia, puso el título, en el 3 dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas y descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta, fíjense, y tu deshonra será vista, haré retribución y no se librará hombre alguno, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Vean que otra vez, la vergüenza está relacionada a esta cuestión de idolatría, ¿ok? Está totalmente este contexto, ¿no? El oro, las vestiduras blancas y el colirio apuntan todos a Cristo. Todo esto va apuntando. En Isaías 55, 1, 3, del 1 al 3, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vean que esto tomado también del Antiguo Testamento, apuntan acá. Dice en el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Vean que es la correlación que compra de mí oro, que hablaba en el 18 aquí. Compres oro refinado en fuego, en la pureza. Y ahora dice, reprendo y castigo a todos los que amo. A esta iglesia, aún así las ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ok? Vean, esa es la exhortación. Celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, esta posición de amar no es para un nuevo convertido, ¿ok? Sino que esa es la condición de esta iglesia que dice, en primer lugar, te castigo porque te amo. Y después, sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy aquí, esa quiere esa invitación a renovar nuevamente desde que cómprame oro, ¿ok? Puro. En esto, purifícate, sé fiel. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, no entraré con él, ¿ok? Entra en él. Dice, y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la invitación a renovar la relación con él y es una acción continua. Vean que dice, estoy a la puerta y llamo. No, que voy a estar a la puerta, toco y si entras, entro y ya termino y no entra, entonces yo cierro, ¿no? Pero no es un versículo de evangelización, no lo es, para que no se use, porque después utilizamos, y el problema no va a ser tanto el utilizarlo, sino que la interpretación después lo trato de mi cabeza, estamos tan programados que aparte de este pietismo y todo, dice, pues funciona y ahí aquí yo toco y se oye muy bonito y todo, dice, es un pietismo, 100%, y nos hace entender mal el concepto de todo esto. Ahora, esto que toca, muy probablemente, y eso lo ponen ahí, está relacionado con el libro de Cantares. En el capítulo 5 el 2 casi no se ve Cantares, pero dice, yo dormía, pero mi corazón, vean este amor, ok, esta es parte de una pareja. Dice, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Le está hablando a la esposa. ¿Ok? Esperando el esposo que cambie la esposa y lo deje entrar, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, está afuera. Entonces, por eso es la relación entre el esposo y el esposo, pidiéndole, y aquí entra otra vez Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa, es la voz de mi amado que llama, ábreme, le estaba diciendo a la Odisea en esto. Entonces, son conceptos que están pegados con esta parte del Antiguo Testamento. Así que
El último, bueno, los últimos dice aquí, yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. El cenar apunta a tener nuevamente una relación, pero una cuestión de relación pactual, ¿ok? De renovarla con él en esta parte. Así que al últimos dos versículos dice, al que venciere, ¿ok? Al que lo hiciera, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto es el final, todas van acabando, están hablando el reino de Dios, porque el trono de Dios está en el tercer cielo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es una compensación de hacer todo en compartir este reino eterno juntamente con Cristo. Así que léanlo, escúchenlo nuevamente, y próximamente subiré un poquito más sobre las dos ciudades para que se tenga un poquito más de información. Así que nos vemos.